En un rincón olvidado del mundo, donde el viento susurra secretos antiguos y las sombras cobran vida al caer la noche, vivía un guardián solitario. Este guardián, conocido solo como el vigilante de las llamas, custodiaba una llama sagrada que ardía en lo alto de una torre en ruinas. La torre, una reliquia de tiempos inmemoriales, se alzaba sobre un promontorio rocoso. Sus piedras gastadas por los siglos parecían susurrar historias de héroes olvidados y dioses que habían caminado entre los mortales. La llama, encendida en una urna de cristal tallado, brillaba con una luz que no era de este mundo. Su fulgor era suave, pero penetrante, como la mirada de un sabio que conoce los secretos del universo. El vigilante, envuelto en una capa tejida con hilos de crepúsculo y amanecer, no buscaba riquezas ni gloria. Su misión era proteger la llama, un legado de los tiempos en que la luz divina fue compartida con la humanidad, simbolizando la esperanza y la guía espiritual. La gente del pueblo cercano murmuraba historias sobre el vigilante. Algunos decían que era un ángel caído que había encontrado redención. Otros que era un santo en penitencia. Y había quienes creían que era el último de una orden ancestral cuyo nombre se había perdido en el tiempo. Cada noche, el vigilante ascendía a la cima de la torre, su silueta recortándose contra el cielo estrellado mientras encendía la llama. El fuego brillaba como un faro, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz que nunca se extingue. Una noche, una sombra más oscura que la noche misma se deslizó entre los árboles del bosque. Una figura encapuchada, con ojos que brillaban como carbones encendidos, se acercó a la torre. El vigilante sintió la presencia del intruso y supo que había llegado el momento de enfrentar una prueba de fe. ¿Quién osa perturbar la paz de este lugar sagrado?, preguntó el vigilante, su voz resonando en la quietud de la noche. «Vengo en busca de la verdad que arde más allá de la llama», respondió la figura con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. El vigilante, fiel a su juramento, se negó a revelar los secretos de la llama eterna. Lo que buscas no puede ser entregado a aquellos que caminan en sombras. La luz divina no es un objeto de conquista, sino un don de amor. La figura reveló su verdadera forma, transformándose en una criatura de sombras y tentaciones. «Entonces lucharemos por la verdad oculta en las llamas», desafió. El vigilante y la criatura lucharon, su batalla iluminando la noche con destellos de luz y oscuridad. La lucha no era solo física, sino también espiritual, un duelo de voluntades y creencias. Al final, el guardián prevaleció, pero a un gran costo. Herido y exhausto, sabía que su tiempo se acercaba al final. Con sus últimas fuerzas, encendió la llama una vez más y la liberó al cielo, donde se convirtió en una nueva estrella, un símbolo de la guía eterna que brinda la fe. La criatura, vencida pero no destruida, se retiró a las sombras, murmurando: «La luz siempre revelará más sombras, y en ellas la verdad espera». El vigilante,
ahora convertido en parte del firmamento, observaba desde su nuevo hogar celestial. Aunque su presencia física se había desvanecido, su espíritu permanecía, guiando a los buscadores de luz a través de la oscuridad, hacia la verdad que siempre arde en el corazón de la fe. La torre, ahora sin su guardián terrenal, se erigía como un monumento a la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. La llama sagrada continuaba ardiendo, un faro de esperanza para todos aquellos que se perdían en la noche del alma. Con el paso del tiempo, la historia del vigilante se convirtió en leyenda. Los peregrinos venían de tierras lejanas para ver la llama eterna y sentir la presencia del guardián en las estrellas. Decían que si escuchabas con atención, podías oír su voz en el susurro del viento, ofreciendo palabras de consuelo y coraje. Mientras tanto, en el pueblo, la vida continuaba. Las generaciones pasaban, pero la llama seguía siendo un símbolo de unidad y fe. La gente se reunía alrededor del fuego en las noches frías, compartiendo historias y oraciones, fortaleciendo los lazos de la comunidad. Un día, un joven del pueblo, movido por las historias de su abuela sobre el vigilante, decidió emprender su propia búsqueda de la verdad. Armado solo con su fe y una determinación inquebrantable, subió a la torre para enfrentar las sombras que aún acechaban en su interior. El joven, cuyo nombre era Mateo, no era un guerrero ni un mago, sino un simple tejedor de historias. Sin embargo, creía que las palabras tenían el poder de iluminar las sombras más profundas y revelar las verdades ocultas. Mateo pasó días y noches en la torre, hablando con las sombras, escuchando sus susurros y aprendiendo sus secretos. Descubrió que las sombras no eran solo ausencia de luz, sino también portadoras de historias olvidadas, deseos no cumplidos y sueños desvanecidos. Con cada historia que las sombras compartían, una luz se encendía en la oscuridad. Una estrella nacía en el cielo nocturno. Mateo comprendió que la luz y la oscuridad no eran enemigas, sino compañeras en el baile de la existencia. La última noche de su vigilia, Mateo se enfrentó a la sombra más grande y antigua de todas, la misma que había desafiado al vigilante. La sombra le ofreció un trato. Compartiría el secreto más profundo de la llama eterna si Mateo le entregaba su luz interior. Mateo, con la sabiduría que había adquirido, rechazó la oferta. La luz que buscas, dijo, no se puede tomar, solo se puede dar. Y yo elijo compartirla, no con una sombra, sino con el mundo. Con esas palabras, la sombra se disipó y una paz profunda llenó la torre. Mateo encendió la llama una vez más, y esta vez su luz se extendió más allá de la torre, tocando los corazones de todos en el pueblo y más allá. La leyenda del vigilante y el joven tejedor de historias se entrelazaron, convirtiéndose en un faro de inspiración para todos aquellos que buscan la verdad en la luz y la oscuridad. Y así, la llama sagrada continúa ardiendo, un recordatorio de que la fe, la esperanza y el amor son las verdaderas llamas eternas que iluminan nuestro camino. El pueblo, iluminado por la nueva luz de Mateo, encontró un renovado sentido de propósito.
La llama no solo era una guía espiritual, sino también un símbolo de la comunidad que se había forjado a través de los siglos. Los habitantes comenzaron a ver la torre no como un recordatorio de tiempos pasados, sino como un faro de su futuro. Con el tiempo, la torre se convirtió en un lugar de peregrinación, donde la gente de todas las tierras venía a buscar sabiduría y consuelo. Se decía que aquellos que pasaban una noche en la torre, bajo la luz de la llama eterna, encontraban respuestas a las preguntas que más les atormentaban. Mateo, ahora conocido como el Tejedor de Luz, se convirtió en el nuevo guardián de la torre. Su tarea no era solo mantener la llama, sino también compartir las historias y lecciones que había aprendido de las sombras. Cada historia era un hilo en el tapiz de la vida.